Hola hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles y qué gusto también poder predicar la palabra del Señor este día domingo. Quisiera que pudieran buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 18 al 22 y dice la palabra del Señor así. Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Y Jesús les contestó, destruyen este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Este pasaje está en el contexto de la purificación del templo, que es el pasaje en el cual el Señor hace un látigo de unas cuerdas y echa del patio del templo a todos los cambistas, a los que vendían animales, porque habían transformado en un mercado la casa del Padre. Entonces las autoridades le preguntaron con qué prueba da de su autoridad. Y él dice que ese templo, si lo destruían, él lo construía en 3 días. Y ellos se sorprendieron porque el templo de Herodes se demoró 46 años y en los tiempos de Jesús no estaba totalmente terminado, sino que se demoró muchos años más. De hecho, antes de la destrucción, hacía unos años recién que se había terminado de construir, porque antes se demoraban las construcciones. Entonces, a ellos les llamó mucho la atención y se rieron de que cómo se atribuía eso de que él se iba a demorar 3 días. Y los discípulos probablemente también se rieron o les llamó la atención, no pudieron dar respuesta y no entendían nada. Hasta que dice que después que él resucitó, se acordaron y entendieron lo que había dicho. Y quisiera que pusiéramos la atención en los discípulos, que se demoraron 3 años en entender ese acontecimiento. La respuesta, la interpretación de lo que el Señor dijo, se demoraron 3 años en entenderlo. Eh, no podemos criticar a los discípulos de no entender muchas cosas, porque en primer lugar le estaban pasando muchas cosas todos los días. En segundo lugar, ellos vivieron todo lo que significó que su maestro muriera y que ellos no estaban entendiendo nada, que después resucitara y ahí recién ellos dijeron, oh, esto era lo que había querido decir. Porque nuestra mente humana es limitada y nos cuesta, por muy espirituales que seamos, poder entender las cosas que Dios hace o que Dios dice. Nos cuesta. No estamos acostumbrados a eso. Y les pasó a los discípulos, no en este pasaje, sino en un montón de pasajes más. Y por eso los evangelios se escribieron después. Este evangelio es el último en escribirse. Está escribiendo Juan, así que es un testigo de primera mano. Él vivió todos esos acontecimientos. Por lo tanto, les costó asimilar todo lo que habían visto y les costó darle una interpretación y les costó usarlos en su vida. Entonces eso es un asunto que se desarrolla muchas veces con el tiempo. Eso que les pasó a los discípulos también nos pasa a nosotros, que nos pasan situaciones y las vemos después en el tiempo. Y aunque en un principio quisiéramos entenderlo todo, en el momento no es así, no siempre es así, no siempre funciona así. Sino que las vamos a ir entendiendo retrospectivamente. Entender las cosas retrospectivamente quiere decir de que después que sucedió todo, nosotros miramos para atrás y vemos ahí en la situación la mano de Dios y el significado y la aplicación y vemos absolutamente todo. Pero en el momento no vemos nada. De la misma forma como los discípulos reaccionaron a lo que les pasó con el Señor, nosotros también tenemos esas reacciones. Y no tenemos que sentirnos mal cuando estamos pasando una situación que no la entendemos. Tal vez ahora todo el mundo en este tiempo está pasando la situación de la pandemia y no la entendemos, no entendemos los propósitos de Dios completamente, tal vez podemos vislumbrar a otras cosas, pero tampoco podemos aventurarnos a interpretar inmediatamente los acontecimientos que están pasando, porque en eso tampoco hay mucha sabiduría. La verdad es que lo que tenemos que hacer es, como los discípulos, retrospectivamente, mirando desde atrás, poder entender o tratar de vislumbrar las cosas que el Señor estaba haciendo o queriendo enseñarnos. Cada situación de vida
que nosotros vivamos, son enseñanzas del Señor para poder entender sus principios bíblicos y para ser purificados por Él. Entonces aquí vemos la situación de los discípulos, esta y un montón más nos encontramos en la Escritura, de los cuales ellos o no entendían nada o entendieron después. De la misma forma, nosotros vamos entendiendo las cosas después. A mí me pasó una situación muy particular, no fue una prueba ni nada, pero con esto quiero ilustrar la idea que les estoy presentando. En uno de los viajes de las salidas misioneras estaba en un país restringido, un país musulmán. Entonces nos había invitado el jefe de hogar, que además era pastor de una iglesia escondida, nos invitó a almorzar a su casa y era primera vez que yo iba a estar en una casa propia de esa cultura, con nativos de esa cultura. Entonces la verdad es que fue una situación bien particular y yo estaba muy contenta de poder vivirla. El almuerzo era en el living, porque ellos como que tienen una sala que cumple las funciones de comedor y de living, y a veces hasta de dormitorio. Bueno, se acerca una mesa y todos comen de un plato, es un plato general y todos comen, y tampoco están cubiertos. No es que nunca los usen, pero no es muy habitual dentro de su cultura que los usen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos comen con el pan. Entonces, cuando íbamos a comenzar a almorzar, después de hacer la oración, viene el pastor, el jefe del hogar, y comienza a pescar el pan, corta pedazos y nos entrega a cada uno. Yo estaba con un hambre terrible y lo que había en el plato era un pollo maravilloso, y la verdad es que yo miré como todos comían y yo comencé a comer también. Con el pedazo de pan uno la agarra y comienza a sacar las partes. Era un pollo, tenía como unas papas abajo y todo relleno con unas salsas y cosas. Era una cosa maravillosa. Y yo lo que más recuerdo de toda la situación era lo rico que estaba el pollo, lo simpática y lo distendido de la conversación y de todo eso. La verdad es que fue una situación que a mí me gustó mucho, y hasta el momento la recuerdo con mucha alegría de poder haberla vivido. Pero fue después, cuando estaba enseñando sobre la Cena del Señor, que me di cuenta de algo que yo había vivido y que lo pasé totalmente desapercibido. Era una norma, una situación cultural que yo no me di cuenta hasta que leí las escrituras y vi que había vivido una situación parecida. Y la situación parecida es que en los países árabes, los países de Medio Oriente, ellos, como no comen con cubiertos ni nada, ellos comen con el pan. Y la situación de pescar el pan, de cortarlo y entregarlo a los demás, es súper normal. Es la forma en la cual se come, no se come con cubiertos. Por eso que cuando el Señor partió el pan, tomó el pan y comenzó a entregarlo, era como que nos preparamos para comer algo. Y claro, que era esa misma comida representaba su cuerpo y todo el significado que tiene, tan hermoso que tiene la Santa Cena. Pero yo, en el momento en el cual viví ese almuerzo, nunca me di cuenta, no lo supe, hasta que leí la escritura y me di cuenta que yo había pasado y había entendido esa norma cultural que todavía persiste en los países árabes. Pero la vi después. En el momento no la vi, yo solamente disfruté de otra cosa hasta que me di cuenta de eso. Y esto es una anécdota, esto no es una situación súper compleja ni nada, pero muchas veces nosotros pasamos por situaciones complejas, por pruebas y no entendemos nada. No entendemos la mano de Dios, no entendemos lo que Dios quiere hacer, nada. Tratamos de entender y a veces como que forzamos a Dios a que nos explique qué está pasando. Muchas veces Él ni siquiera lo va a explicar porque no vamos a ser capaces de entender con nuestra madurez, con nuestros ojos, lo que está pasando, sino que lo vamos a ver después, retrospectivamente. Como los discípulos lo vieron retrospectivamente, pasaron 3 años y lo supieron en el momento de la resurrección. Y tal vez muchas situaciones como nuestra pandemia a nivel mundial, tal vez la vamos a entender al pasar de los años, y mientras tanto tenemos que seguir las instrucciones de las autoridades y cuidarnos para no contagiarnos. Y no entendemos por qué no podemos salir, no entendemos por qué, y un montón de cosas. Yo creo que
en términos de pasar pruebas y dificultades, más que poder entender lo que Dios está haciendo, es poder confiar. Y cuesta confiar porque cuando pasamos por el momento de la prueba, es muy difícil confiar en el Señor, muy difícil confiar que Él tiene el control de todo pese a nuestro sufrimiento. Quiero hablarles de un personaje que a mí me encanta y que es José. José de Egipto, penúltimo hijo de Jacob, el hermano de Benjamín, ¿verdad? Que tenía otros hermanos, eran 12 en total, y que fue, imagínense la prueba que pasó él. José fue traicionado, abandonado, vendido por sus hermanos. En la edad más difícil que puede haber, la adolescencia, a los 17 años. Eso está narrado ahí en Génesis por el capítulo 39, 40. Ahí está la historia de José. Desde el 37, podemos encontrarla. Por motivo del tiempo, solamente la voy a contar las partes importantes, después vamos a ver un versículo bien interesante. Entonces, este José es vendido por los hermanos, se lo llevan a Egipto, trabaja como esclavo, pierde su libertad y después, por un malentendido, se va a la cárcel y está finalmente 13 años en ese proceso de ser esclavo y de estar preso. Imagínense, tremendo lo que le pasó. Y él podría haber estado muy enojado con sus hermanos, porque todo eso se desencadenó porque los hermanos eran unos envidiosos de él. Y podría haber dicho, Dios, ¿por qué me hiciste pasar por todo esto? No es justo y los voy a odiar toda la vida. Y ellos no van a tener el perdón. O sea, es imposible perdonar que alguien te haga eso. Pero fíjense lo que pasó 20 años después. Ahí está en Génesis 50, del 20 al 21. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió este mal en bien, para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. Estamos hablando de este José que fue abandonado por los hermanos y aquellos que fueron los que lo hicieron pasar por todo ese trauma, los está perdonando, le está dando de comer y más encima les habla con cariño. Tremendo el entendimiento que tuvo José de la situación, pero no la tuvo en el momento. Él mientras no caía al pozo decía, los perdono. No, él probablemente estaba muy frustrado y lloró mucho y sintió todo lo que significa el abandono. Pero al contrario de lo que nosotros hacemos, que acumulamos en nuestro corazón odio tal vez y resentimiento, ¿saben lo que hizo José? Dejó que el Señor guiara la situación que estaba pasando. No acumuló rencor y cosas malas en su corazón, sino que confió en que los propósitos de Dios iban a ser más grandes y que Él tenía el control de absolutamente todo. Y nos dice la palabra del Señor ahí en Romanos 8:28, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a sus propósitos. Entonces todas las cosas, dice Reina Valera, ¿verdad?, que nos ayudan a bien, a los que somos sus hijos y los que estamos dentro de sus propósitos. Eso lo entendió José, y ni siquiera estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento, donde la revelación no es completa, pero él ya comenzó a entender eso. Y esa disposición a dejar las cosas en las manos de Dios y yo continuar con los propósitos de Dios, generó que él pudiera entender este versículo que lo encontramos en el Nuevo Testamento. En Efesios 4:32 dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos situaciones en las cuales que son injustas, para nuestros ojos son injustas y no queremos perdonar o nos cuesta perdonar? Incluso más, como que cuestionamos al Señor de que por qué nos pasan estas cosas, por qué todo es tan injusto y por qué yo tengo que perdonar y por qué siempre me la hacen a mí, y así un montón de situaciones, y no nos damos cuenta de que muchas situaciones complejas Dios permite que las vivamos porque quiere formar en nosotros un carácter distinto, porque quiere formar en nosotros habilidades blandas que no las tenemos. Y que nos sirven para todos sus propósitos de vida que tenemos.
Y yo quiero que podamos entender cuál es el propósito que tuvo José. ¿Sabes cuál es el propósito que tuvo José? El propósito que tuvo José, con los cual tuvo que pasar por eso, primero, generar en él un corazón perdonador. Que él pueda perdonar, por ejemplo, a sus hermanos. Que él pueda perdonar a Potifar. Que él pueda perdonar al copero que tenía que haberle dicho a Faraón sobre él y no se lo dijo, se lo olvidó. Su vida fue un constante perdonar. Y no solamente Dios usó esta situación en la cual él tenía que estar renovando siempre su corazón para perdonar, sino que también Dios usó todo ese tiempo para enseñarle otras habilidades, ya no habilidades blandas, sino cosas que iban a servir para su ministerio. Por ejemplo, el administrar y también el poder recibir el don de interpretar los sueños. No lo hubiese logrado tal vez en otras circunstancias. Dios, dentro de lo sabio que es, dentro de lo omnisciente, de lo omnipotente, sabía que para el corazón de José era necesario eso, esa cadena de acontecimientos. De la misma forma, hermano, dentro de esa misma sabiduría de Dios y su omnipotencia, omnisciencia, Él sabe que tenemos que pasar estos procesos. Y aunque no los entendamos ahora, tal vez 20 años más las vamos a entender, o tal vez en el cielo los vamos a entender. Pero el propósito de Dios no es que lo entendamos todo. El propósito de Dios es que nosotros podamos cumplir sus procesos, porque eso va a generar algo, que se cumplan los propósitos que Dios tiene, que podamos lograr lo que Él tiene para nosotros dentro de su reino. José no fue el único que vivió este proceso tan difícil, esta prueba. Por ejemplo, tenemos otro personaje muy importante, Moisés. Moisés también vivió una situación bien compleja. Él dice ahí en Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 24 y 25, está hablando Esteban, cuando antes de que lo apedreaban, él estaba haciendo una exposición a toda la gente religiosa de ese tiempo, a los fariseos, y él comienza a nombrar personajes de la Biblia y dice, y está hablando sobre Moisés, dice, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, Moisés salió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Y es que Moisés pensaba que sus hermanos los israelitas se darían cuenta de que por medio de él Dios iba a libertarlos, pero ellos no se dieron cuenta. Entonces parece ser que dentro de la conciencia de Moisés estaba que él iba a ser el libertador del pueblo, oprimido por egipcios, los esclavos. Y se adelantó y él quiso hacer justicia por su mano. ¿Cómo? Lo que hizo fue matar a un egipcio en una situación en la cual estaban en desventaja los hebreos, pero la gente no lo entendió, y esa noción que él tenía, tal vez Dios le había mostrado que él iba a ser un libertador, finalmente no la pudo lograr y se tuvo que escapar y se fue al desierto, y probablemente él podía pensar, Dios nunca más me va a usar para esto, fracasé ministerialmente. ¿Cuántos no hemos fracasado ministerialmente en cosas que Dios nos ha encargado y que no las hemos hecho porque nos hemos adelantado, porque las hemos hecho mal? ¿Cuántos fracasos hemos tenido y pensado en un momento que no servimos, o que Dios fue injusto porque no nos mostró bien, o porque los líderes no nos dieron las oportunidades? Y así podemos sumar un montón de cosas y quejas y pensamientos en los cuales todo salió muy mal. A veces esas cosas son necesarias para formar esas habilidades blandas, ese carácter nuestro que necesitamos y llegar a la estatura de Cristo. Y tenemos que pensar que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y como Moisés finalmente vivió su proceso, se fue a un desierto, estuvo 40 años en un desierto donde no tenía nada, donde ni las ovejas que él pastoreaba eran de él, conociendo toda esa zona tan desértica, tan terrible el clima. Ya no estaba en un palacio, sino que ahora estaba ahí con las rocas, el frío, el calor, y aprendiendo. ¿Qué fue lo que aprendió Moisés? Bueno, vimos primero que José aprendió a perdonar y desarrolló estas otras habilidades de administración y de interpretar sueños. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés aprendió algo, o Dios formó en él. Ya no es tanto como que se aprende, sino es lo que Dios forma a través de este proceso, y que es... lo encontramos en Números 12:3, dice, en realidad Moisés era el hombre más humilde del mundo. Tu versión va a decir manso, el hombre más manso del mundo. Sabemos que después llegó otro más manso, Jesús. Pero en ese tiempo, hasta ese momento, él era el hombre más manso del mundo.
¿Qué carácter? Ya no fue ese carácter impulsivo, ya no fue ese carácter de querer matar, fue un asesino, sino es que se transformó en un hombre manso. ¿Hubiese logrado ser un hombre manso ahí en el castillo, perdón, en el palacio de Faraón? No, no hubiese logrado hacer eso. ¿Dónde lo logró? En el desierto. Entonces era necesario pasar por todas esas etapas y probablemente cuando Moisés iba caminando con toda esa tremenda nación, llevándolo a la tierra prometida, ¿verdad? Iba pensando que era necesario haber pasado por cada situación que tuvo que vivir. De la misma forma como estos hombres pudieron pasar por todas esas situaciones y otros más también, la persecución de David por parte de Saúl, de su jefe, y que desarrolló en él ese respeto increíble. La persecución desarrolló en él un respeto al ungido de Jehová y ¿qué más aprendió? Aprendió también a administrar a un grupo de hombres, los fracasados, ¿verdad? Los endeudados, llegaron hasta él y formó un ejército que le llamaron los valientes de David. Todas esas habilidades que aprendemos y todo ese carácter que Dios nos forma son necesarias para crecer, son necesarios para vivir esta vida en Cristo. Ellos lo vivieron y otros más. Vemos, y por eso tenemos esas historias en la Biblia, para que nosotros podamos aprender el trato de Dios. Y tal vez ellos no lo entendieron y hay cosas que no vamos a entender, hermanos. Hay cosas que tal vez, hay situaciones que tal vez las vamos a entender más adelante. Por ejemplo, esta pandemia que está azotando al mundo. Me llaman a mí desde el Perú diciéndome que se está acabando el oxígeno en los hospitales, la gente está muriendo, han tenido que decidir a quién lo conectan a la UCI y a quién no, y el que no se muere, y estamos hablando de siervos de Dios, estamos hablando de hermanos en Cristo, y uno dice, ¿por qué, Señor, está pasando esto? Dios quiere desarrollar en todas estas cosas que no podemos entender su carácter, y no lo vamos a entender sino retrospectivamente. Después, tal vez con los años vamos a entender, o tal vez, ¿sabes qué? Ni siquiera lo vamos a poder entender en esta vida, vamos a llegar al cielo y ahí recién lo vamos a poder entender. Como sea, Dios tiene el control de todo. Como sea, Dios sabe lo que hace. Como decía la palabra, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Las pérdidas de un ser querido, tremendo. Es un asunto que no podemos entenderlo. Como algunos se nos están adelantando y en este tiempo más gente se nos está adelantando. ¿Podemos entender eso? No lo podemos entender. Tal vez con el tiempo vamos a ver el carácter que se va a desarrollar en nosotros con esa pérdida. La forma en que vamos a vivir la vida pensando que tenemos pérdida. Y eso va a valer la pena para el Señor. O tal vez ni siquiera yo te puedo dar una respuesta. Lo único que puedo hacer es que tú puedas confiar. Confiar en que Dios tiene el control de todo, confiar de que hay cosas que las vamos a poder mirar más adelante y poder decir sí, Dios sabe lo que hace, Dios no da puntadas sin hilo, Él no tiene las cosas sueltas, no, Él sabe lo que hace con este mundo, Él sabe lo que hace con las naciones, Él sabe lo que hace con nuestro país, Él sabe lo que hace con nuestra iglesia, Él sabe lo que hace con tu vida, no hay que cuestionarlo, hay que confiar en que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Voy a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque hay cosas que vamos a ver retrospectivamente. Retrospectivamente vamos a ver la situación de la pandemia, la partida de tantos, Señor, o las mismas pruebas que estamos pasando. Las vamos a ver después. Gracias, Señor. En ti confiamos, aunque no entendemos, en ti confiamos. Toma el corazón que muchas veces está doliente de mis hermanos, los que han sufrido pérdidas, los que han estado enfermos, los que han tenido pruebas difíciles en este tiempo. Toma su corazón, fortalécelo, Señor. Y pon en nosotros, a través de tu Espíritu Santo, la confianza en que tú sabes lo que haces. Tú sabes, Señor, cada situación. Tú nos explicarás en el momento lo que significó y por qué era necesario. Señor, queremos confiar en ti, a ojos cerrados, Señor, de que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Bendigo a mis hermanos, Señor, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.